Muy buenas tardes. En Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el agrado de presentar esta noche a Charlotte de la Boin. Mi nombre es Edmundo Albornoz y los saludo desde Estocolmo, Suecia. Sean todas ustedes bienvenidas y bienvenidos. Charlotte es miembro del Comité Nacional del Partido Comunista Francés y responde por la sección de Europa, sí, es verdad. Y además de la campaña francesa de solidaridad con Cuba. Ha sido consejera política en el Parlamento Europeo desde el 2010 al 2024. Enlace Latinoamericano Europeo le da la más cordial bienvenida a Charlotte. Usted tiene la palabra. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Entonces voy a intentar hablar español, pero hace un rato que no hablo español, que además estaba hablando cubano antes y luego, como tú acabas de decirlo, estaba trabajando en el Parlamento Europeo, entonces con españoles que para mí no hablan castellano de verdad, es decir, que fue más complicado, pero voy a intentar hacerlo. Soy, como tú acabas de decirlo, responsable para los asuntos europeos al nivel del Partido Comunista Francés. Y estamos, como todos los pueblos de América Latina ahora, frente a una situación muy especial con el regreso de Trump al poder de Estados Unidos. La primera cosa que quería decir es que, por supuesto, y ustedes lo saben más que todo el mundo, el imperialismo norteamericano no se acabó cuando se fue Trump de su presidencia. Y entonces que en su política actual, por supuesto, hay una continuidad con las de los demócratas como de los republicanos norteamericanos desde años. Y eso yo creo que para Europa es algo que cambió, hay algo que cambió, es que siempre los Estados Unidos se presentaron como un poco el gran hermano de Europa, que tiene que decir a Europa cómo tenemos que hacer política y algunas veces de manera muy agresiva, pero nunca fue tan agresiva de manera, bueno, de manera oficial que lo que está haciendo Trump. Es decir, que lo que cambió en el último periodo es que por la primera vez los Estados Unidos no nos dicen que para tener más democracia tenemos que hacer de esa manera u otra, no se escondan atrás de la democracia. Ahora dicen muy claramente que lo que ellos quieren son los recursos naturales de los diferentes países y la industria de los diferentes países. Entonces, en este sentido, estamos un poco al nivel de Europa como en una trampa porque desde 2021 hemos firmado un acuerdo amplio con Estados Unidos, un acuerdo de integración económica con Estados Unidos, y en 2023 hemos firmado también otro acuerdo am, sobre los recursos naturales y sobre las tierras y sobre todo sobre los minerales en conflicto, es decir, los minerales raros. Y la idea de Europa era de crear un gran club occidental para esos recursos en esa guerra comercial en contra de China, sobre todo. Y lo que está pasando ahora es que los Estados Unidos nos están diciendo que, pues, finalmente Europa no es tan un aliado en esa guerra, pero una concurrencia para Estados Unidos. Y entonces eso, para la burguesía europea, fue sobre todo un momento de sideración total al nivel de la burguesía europea, que por la primera vez ve muy claramente que los Estados Unidos quizás no son tan buenos aliados de Europa. Y además de no ser tan buenos aliados de Europa, que eso los pueblos europeos lo sabemos desde décadas ahora, pues no son buenos aliados tampoco de la burguesía europea y de la burguesía industrial europea.
Y aquí lo que podemos ver en la situación actual, lo que está cambiando es que hace años, desde el principio de la crisis de 2008, que el proyecto europeo está en crisis también. El proyecto político, el proyecto también económico está en crisis y la solución para salir de la crisis económica, pues no fue una buena solución, porque ahora podemos ver que tenemos realmente un nivel económico muy bajo en comparación de lo que teníamos antes de 2008. Y más que eso, durante esos años, hemos visto un cambio muy grande entre los diferentes países y las economías de los diferentes países. Esa crisis que la Comisión Europea y algunos países como Francia y Alemania respondieron a esa crisis con planes de austeridades para toda Europa y sobre todo para el sur de Europa, con Grecia, Italia, también Portugal y España. Y bueno, eso para intentar detener para la industria alemana, sobre todo para tener más mercado y para tener más recursos para esa industria, y eso en contradicción con la burguesía o la burguesía industrial nacional de esos países. Y lo que podemos ver es que eso no fue la solución, porque lo que está pasando ahora es que incluso la industria alemana no es tan buena ahora, no puede tener concurrencia con la industria que hay con China o con Estados Unidos, y que esa solución solo conduzco a tener menos independencia al nivel de europeo y al nivel de cada país. Y en el mismo momento, la división de Europa a este momento era para Alemania la industria al nivel continental, para Francia la industria o el comercio al nivel internacional y sobre todo el comercio de armas. Es decir, proyectos armados en diferentes países del mundo, como en el Sahel, en Libia, por ejemplo, que eso, bueno, el objetivo de todo eso era de dar más fuerza al imperialismo francés y para tener más recursos al nivel de la industria francesa. Bueno, y eso también está en crisis ahora con todo lo que sucedió con la guerra en Ucrania y con la no voluntad de los dirigentes europeos y sobre todo los dirigentes franceses de intentar salir de esa crisis de manera diplomática. Y lo que está pasando ahora con Ucrania, por ejemplo, es que los Estados Unidos están negociando sin Europa con Rusia y bueno, y en el mismo momento que están negociando sobre todo para los recursos naturales que hay en Ucrania. Y que eso, por supuesto, no se hace a favor del pueblo ucraniano o a favor de la paz entre los pueblos. Entonces, estamos enfrente de esa situación que por la primera vez la burguesía europea se da cuenta que quizás la retórica de un gran campo occidental pues no es tan real, es decir, que no es tan en su interés. Y ahora lo que podemos ver en la dislocación del proyecto europeo es que también hay pues diferentes tipos de burguesía al nivel nacional y que no todas tienen los mismos intereses. Al nivel europeo hay una diferencia entre esa burguesía nacional o nacionalista y la burguesía financiarizada al nivel del continente, de las multinacionales y todo eso. Eso es la primera división, pero luego entre los diferentes países tampoco no hay los mismos intereses. Lo que podemos ver ahora es que hay una parte de Europa de extrema derecha que es la portavoz de Trump al nivel continental, como por ejemplo el gobierno de Meloni, que es la primera portavoz de Trump al nivel continental, Meloni en Italia. Y por otro lado, hay países que necesitan tener al menos una pequeña autonomía en frente de Estados Unidos. Eso es el caso de Francia al nivel económico, digo yo. Es decir, que cuando vemos Italia um, hay una situación económica donde Italia está haciendo una exportación masiva a Estados Unidos, cuando en Francia no tenemos tan dependencia con Estados Unidos al nivel de la industria global. Al nivel de la industria militar es un poco diferente, pero incluido al nivel de la industria militar en Francia hay intereses para las grandes industrias francesas de tener bueno, un material que se ha hecho en Francia y tener una concurrencia de imperialismo. Y una concurrencia de imperialismo
pero en un contexto global donde Estados Unidos están buscando a la hegemonía global, al nivel del imperialismo. Y lo que nosotros estamos diciendo como o comunistas franceses es que para nosotros el debate, la idea no es de tener un imperialismo menor que será el imperialismo europeo o el imperialismo francés, pero es de cambiar las reglas y cambiar y cambiar la situación global y cambiar las políticas globales. Lo que necesitamos hacer en Europa ahora, y eso es el proyecto que tenemos nosotros, es una Europa de las naciones y pueblos libres, soberanos, y de cooperación entre esos pueblos y países. Y que no sea una Unión Europea donde la Comisión Europea elige para todo el mundo y elige siempre las leyes y las reglas más neoliberales al nivel continental que dañan a los pueblos y que responden a la situación de crisis global con una economía de guerra. Y una economía de guerra que sabemos que hay esa palabra, este proverbio que dice la burguesía que para tener la paz tenemos que preparar la guerra, pues lo que nosotros estamos diciendo es que para tener la paz tenemos que preparar la paz. Y entonces no tenemos que entrar en una economía de guerra donde lo que vamos a tener al fin es una guerra global o tener solo una industria que será sobre las armas y que no será sobre el bienestar de los pueblos y lo que necesitan los pueblos, al nivel de la salud, por ejemplo, al nivel de los servicios públicos o incluido al nivel energético y de las industrias a nuestro nivel continental. Y entonces es lo que estamos diciendo y siempre y también para tener esa nueva Europa de cooperación entre los pueblos, eso quiere decir que tenemos que tener nuevas relaciones también con los países del sur y que esas relaciones no pueden ser relaciones imperial o de neocolonialismo en esos países. Y bueno, hablando por Francia, por mi país, por ejemplo, tenemos ahora relaciones con los países africanos que son totalmente neoliberal y neocolonial también. Es decir, que tenemos que imponer a esos pueblos, a esos países, nuestra visión del mundo, pero sobre todo queremos tener nuestras empresas ahí para explotar a esos pueblos y a esos recursos sin darle la posibilidad de desarrollarse. Pues en este sentido, yo creo que todo eso tiene que ser cambiado y para cambiarlo, pues necesitamos tener esa alianza de los pueblos y de los trabajadores al nivel europeo y al nivel global también. Es lo que estamos organizando y es lo que queremos. Es decir, que solo tenemos que tener confianza en las fuerzas laborales y en los trabajadores para tener nuevas soluciones en frente a esas crisis globales que son la crisis ecológica, la crisis la crisis armada, es decir, la guerra que tenemos ahora y la crisis económica. Y eso, bueno, yo creo que tenemos un montón de ejemplos que cuando los pueblos realmente se alian, se unen, pues hay alternativas a esas políticas neoliberales que hay en nuestros diferentes países. Y yo creo que en América Latina, bueno, que fue el laboratorio de estudio del neoliberalismo por toda la primera parte del siglo XX, pues también yo creo que hay alternativas y podemos construir esas alternativas conjuntamente. Y más que otras regiones del mundo, yo creo que América Latina fue siempre el patio trasero de los Estados Unidos con la doctrina Monroe. Y bueno, yo creo que es lo que Europa, si no hacemos nada, vamos a hacer también dentro de poco tiempo. La diferencia entre América Latina y Europa que tenemos ahora es la conciencia de clase, que yo creo que en América Latina hay una conciencia de clase mucho más grande que lo que tenemos ahora en Europa y es en eso que tenemos que trabajar también. Noches, mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Antes de comenzar con la ronda de preguntas, le recordamos a la audiencia que hoy tenemos con nosotros a Charlotte Balaboin, quien expone el tema Donald Trump, alternativas para la Unión Europea. Y hemos visto que la Unión Europea, digamos, ya considera que no es Donald Trump o Estados Unidos digamos, el partner, el socio tan estratégico como se pensaba. Pero las economías se han entrelazado, ¿no es cierto? Entre Europa y Estados Unidos hay una mutua dependencia
Y sí, hemos visto cómo se humilla un poco a Europa de los Estados Unidos con esta administración. En su opinión, ¿cuáles son las principales diferencias en la política exterior entre la administración Biden, con quienes creo se llevaban las élites un poco mejor, eh, y el segundo mandato de Trump? Bueno, en primer lugar, como estaba diciendo antes, yo creo que hay continuación. Por una buena parte, hay continuación entre la política exterior de Biden y la política de Trump. No es verdad que todo cambió con Trump. Los problemas estaban aquí antes de Trump y eso está muy claro. La diferencia que yo veo es un poco una mutación del imperialismo que durante todo el siglo XX estaba haciendo sus acciones diciendo que era en nombre de los derechos humanos, en nombre de la democracia, por supuesto la democracia liberal, pero y que en realidad no fue la verdad, porque eso dio lugar a invasión armadas en buena parte del mundo, pero ahora lo que cambió es que Trump no dice que está haciendo eso para la democracia y los derechos humanos, es decir, que ni este argumento no existe. Y lo que está diciendo él es que América Latina tiene que ser, es la portavoz del mundo civilizado y soy el nuevo Jesús Cristo del mundo y voy a conquistar a todo el mundo. Y lo dice muy claramente. Entonces, lo que yo creo que cambió en primer lugar fue un poco la retórica del imperialismo norteamericano, que eso cambió mucho y que por una parte de los neoliberales, que para ellos en sus cabezas, en su ideología, la libertad económica iba al lado con la libertad democrática, pues eso es en confrontación con lo que está haciendo Donald Trump. Eso es para mí lo que cambió mucho. Y bueno, y luego, pues yo creo que eso es lo que cambió realmente en mayor parte. Y luego lo que creo también es que Biden estaba diciendo que estaba a favor del derecho internacional. Y lo que no se está diciendo Donald Trump es que él prefiere más las alianzas con las extremas derechas de los diferentes países que el derecho internacional. Sabemos todos que en realidad el derecho internacional para los Estados Unidos nunca fue respetado, pero que tan obviamente Donald Trump está haciendo eso al lado, bueno, afuera del derecho internacional, es realmente la primera vez que eso está ocurriendo desde décadas. Y bueno, y lo podemos ver con la situación actual, es decir, con Israel y Irán, por ejemplo, y que Estados Unidos dice muy claramente, sí, estamos atrás de este bombardeo y estamos apoyando a Israel, cuando sabemos que eso puede generar una guerra global, una nueva guerra mundial, pues podemos pensar que están totalmente locos, pero atrás de eso yo creo que hay una agenda y una agenda muy claro que es de salvar a la burguesía y a la burguesía internacional en un momento donde el capitalismo y sobre todo el capitalismo occidental está en crisis y que para ellos pues hay que realmente ganar nuevos mercados antes de ser totalmente declasados o perder esa guerra comercial que iniciaron ellos en contra de China y otros países. Y yo creo que eso lo que está ocurriendo ahora. Es decir, que por todos los medios quieren tener la hegemonía al nivel político y al nivel cultural, pero quieren tener mayor parte de esos mercados y en esa guerra no tienen aliados, sino aliados de circunstancia, que son aliados ideológicos que son de extrema derecha. El micrófono se le apagó. No, he acabado. Ah, perfecto. Ok. Hay una pregunta desde Estocolmo. Por favor, Edmundo, tu micrófono. Sí, está puesto. Muchas gracias. Está bastante claro la ponencia, pero no sé, digamos, cómo hay una propuesta a la vez de la formación de un frente, hablaba al final, un frente antiimperialista, es lo que yo estaba entendiendo. Eh, ¿Cómo seguir eso? Porque está bastante grave la situación. En los últimos años, Europa ha pasado de ser, digamos, ha pasado a ser un patio trasero, me parece, de los Estados Unidos
y en una dependencia terrible, digamos, energética, en la construcción de armas mismo. Ustedes tienen España, Alemania y Francia, parece que tienen unos proyectos militares, pero que no revientan precisamente porque alguien de adentro de Europa mismo no quiere ese trabajo conjunto. Es decir, hay una dependencia completa de los Estados Unidos, ¿verdad? Y a la vez tenemos tu presidente en, en Francia. Él ha trabajado durante bastante tiempo para los Rothschilds. Y lo mismo este nuevo canciller en Alemania también ha dependido, digamos, de los BlackRock. Son los constructores de armas, son la gente, digamos, de que está detrás de las guerras. Eh, no le veo, digamos, inmediatamente una salida para Europa, digamos, salirse de la dependencia de los Estados Unidos, porque a la vez ahora hay la propuesta de subir un presupuesto armamentístico al 5% del PNB. eh, Pueblos pobres no van a tener capacidades para hacerlo. Y lo peor de todo esto es de que no es para comprar armas europeas, más que nada se va a la compra de armas gringas mismo. Y los 800.000 millones de dólares que también que se proponen son terribles, digamos, no sé, no le veo, digamos, cómo se va a salir de ese apretón, ¿no? De dependencia, digamos, de los Estados Unidos. ¿Cómo la ves Sí. tú? ¿Cómo amplías esa parte del Bueno, frente mm, antiimperialista? yo no tengo una respuesta mágica a eso, por supuesto que eso es la pregunta de todo el mundo. Y si sabíamos cómo hacer claramente para salir de esa crisis, pues yo creo que eso quería decir que ya no estábamos en crisis todavía. Pero bueno, hay que decir diferentes cosas. La primera cosa es que al nivel de mi país hay una diferencia entre otros países, pero al nivel de mi país, al nivel energético, por ejemplo, podríamos muy rápidamente regresar a una soberanía energética, que eso es una cuestión de voluntad política, pero que eso lo podríamos hacer dentro de pocos meses, en realidad, con la energía nuclear que tenemos. La única cosa es que para hacer eso necesitamos tener este sistema energético adentro de un sistema de servicio público, que no sea una gran empresa pública, que es lo que tenemos ahora, que está vendiendo la energía a empresas privadas que luego lo venden a la gente. Pero eso quiere decir salir del mercado de la energía que tenemos a nivel europeo. Pero eso lo podríamos hacer de manera muy rápida. La segunda cosa que quería decir es que todo eso no se hace sin contradicciones y sin conflicto adentro, incluido en la burguesía. Y al nivel europeo hay una burguesía europea que está muy dividida entre una parte de la burguesía que ahora es más de extrema derecha, vamos a decir, pero que quiere salir, quiere seguir a Trump, pero esa burguesía incluida no tiene una um, homogeneidad, o sea, algo así, que no es la misma, es decir, que no tienen los mismos intereses, incluido adentro de ellos. Doy un ejemplo. Polonia acabó de elegir un presidente de extrema derecha muy cercano de Trump. En el mismo momento hay Orbán en Hungría, que es un presidente, un primer ministro muy de extrema derecha también. Esos dos no tienen los mismos intereses a un momento, porque esos dos tienen un proyecto también de conquista territorial y de regresar a los regímenes fascistas de los años 30, es decir, de la Gran Hungaria y de, por otro lado, de Polonia, que como había antes. Pues esos proyectos son en conflictos a un momento. Y de la misma manera, nosotros como Francia no tenemos ahora una contradicción entre esa burguesía financiarizada con Macron, que lo que tú acabas de decir, tienes razón, y la burguesía financiarizada de los Estados Unidos. Es decir, que sobre todo, por ejemplo, sobre ese ejemplo que tú acabas de decir, las armas,
pues nosotros tenemos también una industria de las armas y no tenemos ningún interés a tener esos 5% del PIB europeo que vaya a comprar armas a Estados Unidos. Pero el problema es que cuando acabamos de decir eso, y eso todo el mundo lo dice, incluido la presidencia de la República en Francia, pues cuando acabamos de decir eso, si es para decir, pues nosotros como los Estados Unidos no quieren estar en la OTAN todavía, nosotros como Francia vamos a desplazar a los Estados Unidos, pero vamos a quedarnos con la OTAN. Eso no puede ser tampoco. Es por eso que estoy diciendo que no hay que hacer un imperialismo que sea menor que el imperialismo norteamericano, hay que hacer otra cosa. Pero sobre cómo hacer este frente antiimperial, en primer lugar, hay que decir que en comparación con otros países de Europa, que no son todos los mismos, pero en Francia hay un gran sentimiento antiamericano y anti-Estados Unidos, decirlo muy claramente, y eso desde años y ahora con Trump más todavía. Y entonces eso quiere decir que si no hay una conciencia de clase muy grande, hay una conciencia al nivel de la población que nosotros, bueno, necesitamos si queremos nuestra soberanía. Y eso yo creo que tiene que ser el primer argumento a nivel nacional, digo yo. Al menos el primer argumento es de decir, bueno, pero en realidad la extrema derecha no está defendiendo a la soberanía en nuestro país, porque no está defendiendo a la soberanía de los pueblos. Y yo creo que la izquierda tiene realmente un papel muy grande en esa reconstrucción de la conciencia de clase. Sin conciencia de clase no podemos salir de esa situación. Luego, lo que veo también es que hay una resistencia, bueno, adentro de la burguesía, pero también, y lo que nos interesa a nosotros, adentro de la clase obrera o de los trabajadores. Hay realmente luchas en los últimos años en Francia que no fueron todas luchas, no hemos ganado, por ejemplo, la lucha de las pensiones, pero sí hemos ganado algunas luchas locales para reconstruir nuestra industria, para tener más salarios, para defender a los trabajadores. Y yo creo que en eso hay que reconocer que el papel del sindicato y del sindicato sobre todo de la CGT fue un paso adelante en esa reconstrucción de una conciencia de clase. Y no solo de una conciencia de clase, pero en una adhesión de una parte de los trabajadores al nivel sindical y a tener esa lucha. No es suficiente y hay también contradicciones en todo eso, pero hay que ver también la esperanza un momento porque si no, no puede, no vamos a estar todos en depresión. Pero la última cosa que quería decir es que no todo está escrito antes. Y lo hemos visto en los grandes eventos del siglo y en los próximos. Nadie hubiera pensado a un momento en 1917, por ejemplo, que Rusia iba a hacer una revolución y que esa revolución iba a demorarse durante más de 70 años. Nadie en América Latina en 1959 y los Estados Unidos en últimos hubiera pensando que los cubanos iban a hacer una revolución de liberación nacional y luego una revolución socialista y que se quedan defendiendo sus territorios y su sistema en frente del primer imperio global. Y yo creo que si el pueblo cubano, con todo el ánimo que él tiene, que es único en el mundo, lo sabemos, pero es capaz después de tantos años de resistir al imperialismo norteamericano, eso quiere decir que también Europa, si tenemos la voluntad a un momento, podemos quizás resistir a este imperialismo norteamericano y que nuestra solución no sea la del nacionalismo que podemos ver con Trump, que no es la solución para los pueblos. Y ahora tenemos una pregunta de Italia. María Calle, por favor, tu micrófono. Buenas noches, muchísimas gracias Charlotte por estar aquí en nuestro espacio. Justo en esto, el tema de Donald Trump y las alternativas para la Unión Europea. Ahora que se está acabando de que se está llevando a cabo el summit del G7, ¿usted qué piensa? ¿Qué puede influenciar esto en la Unión Europea? Si es que hay un resultado, porque aparte de toda la parte mediática de los confrontos que se están haciendo Meloni y, ¿cómo se llama? Y Macron, eh,
que salió un poquito en las redes sociales. ¿Usted cómo ve esto que puede influir o que puede dar para la Unión Europea? Pues, por supuesto, este tipo de reunión puede tener una influencia después, porque es en este tipo de reunión que podemos ver que los dirigentes del mundo tienen como plan y para nosotros. Y en eso sí, pero luego, tú sabes, hay las declaraciones de Macron y luego hay la realidad nacional y las realidades al nivel global. Y Macron está, bueno, haciendo declaraciones ahora. La realidad es que él no tiene una mayoría en la Asamblea Nacional y no tiene una mayoría en su propio gobierno. Es decir, que el gobierno ahora de Francia no es tan macronista, es más de derecha y extrema derecha. Entonces, bueno, yo creo que para mí es un espectáculo lo que se acaba de hacer con el G7. Lo que podemos ver es que Macron está mostrando un poco que no es tan cercano de Trump. Hay una parte de reacción porque está intentando reaccionar en frente de este imperialismo norteamericano, pero también para guardar y cuidar al imperialismo francés. Y nosotros necesitamos realmente construir una tercera vía en eso, entre imperialismo y imperialismo, pues al fin son los pueblos que, bueno, que sufren. Y sobre todo lo que está haciendo, bueno, lo que están haciendo ahora, la economía de guerra y la preparación de esa guerra, de esa industria de guerra, solo prepara una cosa, es el argumento último para decir a los pueblos que hay que ir más tarde en pensión, que hay que destruir los servicios públicos, que hay que en todos los derechos sociales que hemos conquistado en los últimos años y en el último siglo. Y eso yo creo que es el argumento que toca más a la gente. Es decir, que si entramos en guerra, son nosotros que vamos a pagar por la guerra, que vamos a enviar nuestros hijos y nuestra gente en el frente, pero también que vamos a pagar porque vamos a ir más tarde en pensiones solo para ingresar a la industria de la defensa y de la guerra y de las armas. Y eso yo creo que para la gente es obvio. Es obvio, es decir, que la gente está hasta allá. 2 años después de la movilización en contra de las pensiones, hay más de 70% de la población francesa que está a favor de la abrogación de la ley, más de 70% después de 2 años. Y eso quiere decir que la gente no está olvidando lo que pasó. Y yo creo que hemos pensando, yo creo que era Jimmy que lo dijo, que los Estados Unidos están intentando humillar a Europa. Yo creo que Emmanuel Macron, por una parte, está intentando humillar al pueblo francés. Pero lo que sabemos es que la política de humillación no funciona. Es decir, funciona por una parte, pero por una parte muy corta, pero no funciona. Y lo que espero yo, para decirle la verdad, es que con toda la agresividad de Trump, todo también el racismo y todo lo que está haciendo a nivel internacional, es que haya una reacción incluido de nuestras burguesías nacionales, porque no podemos soportar eso. Lo que está pasando ahora, bueno, hemos hablado de Europa, pero podríamos hablar de lo que está pasando con los migrantes en Estados Unidos y también en Europa, por otra parte, es tan insoportable que no podemos apoyarlo. Y de la misma manera, el silencio de Europa en frente del genocidio palestino es tan insoportable que no podemos silenciarlo. Y eso realmente genera más contradicciones, porque si a un momento Europa y mi país, Francia, no sale de esa línea de decir sí a todo lo que lo que Trump está diciendo, pues eso quiere decir que también vamos a perder nuestra credibilidad al nivel internacional. Y bueno, y podemos ver que ya Trump perdió una gran parte de su credibilidad a nivel internacional. Y a un momento a humillar a sus aliados, pues a un momento sus aliados incluidos van a intentar escaparse de esa alianza, ¿no? Y bueno, es lo que espero al menos. Y ahora tenemos una pregunta desde Londres. Cristian Mendoza, por favor, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Ah, en medio de esta guerra de imperialismos, ¿hay alguna luz que usted pueda ver al final del túnel para el sur global?
también tomando un poco en cuenta algo que usted ha dicho sobre la conciencia de clases, ¿no? O como decían en Cuba también, decía Fidel, batalla de ideas a las que no hay que renunciar y donde vemos que incluso algunos partidos, lastimosamente y dolorosamente de izquierda, empiezan a renunciar a esa batalla de ideas que pensamos que no hay que dejar de dar. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Qué esperanza tiene el sur global en medio de todo este desastre que están provocando los de arriba? Bueno, pero yo creo que las alternativas quizás vendrán del sur global. Y una de las buenas noticias para mí es que durante años y sobre todo después de los años 90, hemos escuchado este discurso que el capitalismo es el fin de la historia, que Estados Unidos haya ganado y que iban a tener la hegemonía global. Pues lo que tenemos ahora es que no tienen la hegemonía global y si son tan agresivos en frente del mundo es porque no tienen la hegemonía. Y entonces vemos bueno, también con contradicciones, pero con una esperanza, este sur global, incluido los BRICS, porque si ellos, incluidos, no tienen todos alternativas al capitalismo, al menos tienen una alternativa, están construyendo una alternativa a esa hegemonía de Estados Unidos. Y yo creo que hay diferencias muy grandes entre, por ejemplo, la actitud de China a nivel internacional y la actitud de Estados Unidos. Una de esas diferencias, pero que es clave, es que China está haciendo comercio con todo el mundo, pero no está intentando a tener una confrontación global o no está intentando tener invasión en otros países o decidir, bueno, decir para los pueblos quién tiene que ser el gobierno y qué política ellos tienen que hacer. Y eso para mí es muy, muy diferente. Es decir, que no están haciendo un imperialismo al nivel global, están haciendo, bueno, también una guerra comercial y una tentación de tener mercados, pero eso se asesina más y son sin forzar a los pueblos. Bueno, hay contradicciones adentro de China y no soy especializada en eso, pero no podemos decir tampoco que China a nivel nacional es un país capitalista, que eso no lo es. A nivel internacional sí están teniendo un comercio capitalista, pero a nivel nacional es muy diferente. Y entonces eso lo vemos, pero lo vemos también, y voy a hablar de algo que nos toca a nosotros, sobre todo los franceses, es en los países de África, por ejemplo, hay un sistema monetario que se llama el franc CFA, que está alineados con el euro ahora, pero que era antes alineados con el Banco Nacional francés. Es decir, que desde la descolonización en esos países es Francia y el Banco Nacional de Francia y ahora la Banco Central de Europa que está controlando su moneda y su dinero y sabemos que eso es una influencia global que en esos países que es muy importante, que es realmente el brazo armado del imperialismo en realidad. Y en esos países hay una lucha muy grande para salir del franc CFA y una lucha muy general también que incluye una buena parte de la burguesía, porque incluyendo en esos países, ellos ven que no pueden salir de este sistema de dominación si no tienen su propia moneda. Y yo creo que en este sentido, lo que está pasando, la propuesta que tenía China hace años ya, de salir de la hegemonía del dólar a nivel mundial, y que eso es también una lucha de los BRICS, de una parte de los BRICS, pues es una parte de la solución, no es la solución global, pero es una parte. Y otra cosa que para mí es muy importante porque existe ya, hay el sistema de las Naciones Unidas, que tiene, bueno, que tiene contradicciones, lo sabemos, que hay todo el mundo adentro de eso, pero que tiene también convenciones y acuerdos por todo el mundo. Y uno de ellos son los objetivos de desarrollo global y de desarrollo del milenario y luego de desarrollo durables, se llama ONA, que son 17 y que son los objetivos compartidos por todo el mundo más avanzados a nivel global. Es decir, que son objetivos de erradicación de la pobreza, de acceso al agua, de acceso a la educación y a la alfabetización por todo el mundo, de igualdad de género. Son 17 objetivos
que son para nosotros la base de negociación, que tendrían que ser la base de negociación a nivel global. Es decir, que tenemos que reemplazar la base de negociación que ahora es el comercio y el libre comercio con esa base que es el desarrollo global y el desarrollo mutual entre los países. Y en eso hay que decir que los países del sur fueron que fueron los primeros a defender esos objetivos, que siguen defendiendo esos objetivos y bueno, que es un apoyo muy grande para la alternativa global, por supuesto. Y de la misma manera hay también batallas que, que fueron ganados por los países del sur en los últimos años, y pienso sobre todo a la Convención sobre las multinacionales, el derecho de las multinacionales y en los otros países, y los derechos humanos relacionados con las multinacionales. Europa y Estados Unidos estaban bloqueando el proceso iniciado por, Pregunta en yo creo que cuanto, este momento, sí, ¿qué? sí, queríamos preguntar en esto de las alternativas. Usted mencionó los BRICS y que por allí podría salir alternativas digamos, a esta relación internacional, a lo que está sucediendo en Europa, que comienza a haber ciertas crisis con este alejamiento de los Estados Unidos. Vemos cómo los países africanos se están separando un poco de la órbita francesa. Y usted habló también de las alternativas energéticas y mencionó la energía atómica como una de las alternativas, cosa que, por ejemplo, en Alemania no se lo ve como tal. Y en muchos países, yo también personalmente lo veo improbable, eh, pero hemos tenido, por ejemplo, por experiencias, digamos, relativamente buenas hasta que se interrumpió el, la obtención de recursos energéticos baratos desde Rusia con el gas, que hizo que, digamos, la economía alemana, que es la economía todavía más grande en Europa, se haya fortalecido bastante. Y con esta guerra en Ucrania, Alemania deja de importar estos combustibles a Europa en gran parte, a pesar de que también se sigue comprando a través de terceros países. Pero usted mencionó los BRICS y dentro de los BRICS está China. Y China tiene China tiene un gobierno socialista comunista, pero no tiene un régimen ni socialista completamente, pero tampoco capitalista en el sentido de que sus finanzas son orientadas desde del gobierno central, lo que le permite captar mucho capital, pero tener una clase industrial fuerte, poderosa, que ha llegado, digamos, prácticamente a dominar el mercado mundial. China tiene más de 120 países, entre 120 y 130 países, que son sus primeros, los que tienen, digamos, países que tienen a China como su socio principal comercial. Y Estados Unidos, que es la mayor potencia en cambio militar, tiene más o menos unos 55 a 60 países como principal socio comercial. O sea, ya China le supera a Estados Unidos en más del doble como primer socio comercial. ¿No sería una alternativa algo así como el modelo chino para Europa, en el sentido de que sobre todo las finanzas la controla el Estado y el Estado representa a todo el pueblo y se da libertad a la empresa privada de movilizar su fuerza creativa y volver a Europa nuevamente un poco poderosa? ¿No sería una alternativa esa? Bueno, para nosotros no, es decir, que no es el proyecto que estamos defendiendo. Solo para responderte muy rápidamente sobre la energía nuclear, no he dicho que era una solución global, ¿eh? Es una solución para Francia con el sistema que tenemos ya todavía. Pero cuando tomamos, por ejemplo, España o Portugal, ellos no necesitan la energía nuclear para tener una independencia energética. Pero la realidad es que nosotros nunca fuimos dependientes de Rusia o de otros países al nivel del gas, por ejemplo, porque tenemos nuestra energía y que, fue dañada por el mercado energético europeo, pero que sí podemos regresar a tener esa soberanía. Nosotros, la alternativa que estamos defendiendo, pero en primer lugar, no creemos que hay un modelo.
Es decir, que no podemos calcar lo que está pasando en China con mucho más pueblos y mucho más gente en un país muy diferente con lo que está pasando en Europa y en Francia. Y ni siquiera la alternativa quizás no será la misma en Francia y en otros países de Europa. Tenemos una historia y una cultura muy diferente, que no somos un país, no, bueno, tenemos una alianza continental, pero no somos un país y, por ejemplo, Francia tiene mucho más vínculos históricos y culturales con los países de África del Norte que con los países del este de Europa, al nivel histórico. Entonces, nuestro proyecto a nosotros es de regresar a tener una planificación industrial y ecológica al nivel nacional. Y en eso estamos de acuerdo con China, de tener las finanzas al nivel del Estado, controlar las finanzas y la moneda, y al nivel del Estado y de Europa, pero de tener una industria que responde a lo que necesita el pueblo y que en los grandes sectores que son indispensables para los pueblos, que sean nacionalizados. Pero no solo nacionalizados, como lo hemos hecho para un montón de sectores en los años 90 o 80, sino nacionalizados con una socialización que da más poder a los trabajadores adentro de la propia empresa y que será un proyecto mixto entre los trabajadores, el Estado y la gente que está utilizando esos servicios públicos, los usuarios de los servicios públicos, es decir, la población global. Y eso tiene que ser para todas las empresas y sectores esenciales para nuestra economía y para nuestra soberanía. Es decir, que por supuesto la salud, los transportes, la energía, pero también sectores claves por ejemplo, de medicina, de los Big Pharma, que tenemos que renacionalizar nuestras empresas farmacéuticas y al nivel de la construcción de automóvil y, por supuesto, la cuestión de la defensa también. Es decir, que esas empresas tienen que ser nacionalizadas, tienen que servir solo a la defensa del país y no a dar comercio a todo el mundo y a preparar la guerra. Y por una parte, esas empresas tienen que transformarse en empresas civiles para reconstruir para ir en el sector de la salud, por ejemplo, o de los otros servicios públicos. Eso es el modelo que estamos defendiendo y que queremos construir con la población y con los trabajadores sobre todo. Una fuente importante dentro de la economía europea se han vuelto, digamos, los sectores migrantes. La fuerza de trabajo migrante, que es muy necesaria en Europa, parece que ya los países europeos no podrían vivir sin esto. ¿Qué se debe hacer para que esta crisis de la migración de alguna manera mejore su, digamos, cómo se lo está viendo, ¿no? Muchos están viendo a que están haciendo a un lado a los pobladores europeos de lo negativo y otros lo ven como digamos, como que todavía es muy poco y que tenemos que tener mucho más migrantes porque realmente hace falta mano de obra, porque no hay quien cuide a las personas mayores, etcétera. ¿Cómo ven ustedes la migración y qué papel jugaría esta migración en el desarrollo de las sociedades europeas? Bueno, en primer lugar, hay que respetar el derecho internacional. Y lo que está pasando ahora es que Europa no respeta el derecho internacional. Cuando está construyendo cárceles afuera de Europa para poner a los migrantes, no estamos respetando las convenciones, al Convento de Ginebra y no estamos respetando al derecho internacional. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que en realidad yo creo que por una mayoría de la gente migrar no lo hace porque quiere hacerlo. Lo hace porque están en países en guerra, están en países con cambio climático, o lo hacen por razones económicas. Y hay una parte de esa gente que si tenemos la posibilidad de desarrollar realmente de un desarrollo mutual entre Europa y esos países, no querría migrar.
Luego hay el derecho de migrar también. Y el derecho de migrar no es solo para los europeos o la gente que viene de la parte occidental del mundo. Tiene que ser un derecho global también. Y en eso el problema que tenemos es que cuando tenemos, por ejemplo, un gobierno de extrema derecha como lo de Italia, que está en contra de la migración y todo eso, y luego cuando está en el poder, pues está haciendo, nunca hemos tenido tal migración legal al nivel del trabajo que ahora en Italia, porque ellos necesitan esa migración al nivel del trabajo. El problema que hay es que con esa migración, los trabajadores que vienen en Europa no tienen los mismos derechos que los trabajadores italianos y que eso hace una concurrencia entre esos trabajadores y genera más racismo en la sociedad también. Lo que estamos diciendo es que la gente que va a venir a migrar a Europa y que viene por razones del trabajo, pues tiene que tener los mismos derechos que los trabajadores franceses. Y es decir, que porque ellos están pagando impuestos y están pagando todo eso, es normal tener en este caso los mismos derechos que los trabajadores franceses. Y eso genera, si lo hacemos así, eso quiere decir que la gente que va a venir, pues como tendrá los mismos derechos, tendrá también más unidad con los trabajadores franceses y menos este sentido racista que hay en la sociedad ahora. Y luego sí, vamos a necesitar más migración, eso está cierto, pero tiene que ser realmente por elección de la gente, no tiene que ser por obligación, porque salir de su país puede ser realmente una obligación, que eso no lo podemos, bueno, que no podemos decir que es una cosa buena para esa gente que viene porque no tiene otra opción que venir a Europa. Entonces tenemos que trabajar con la gente que tenemos ya en Europa, con la gente que va a venir, pero también tenemos que trabajar con esos países para desarrollar también esos países y que todo el mundo tendrá el derecho de vivir en paz y vivir con posibilidad de desarrollo económico y social en su país. No, tiene que poner tu micro. Sí, muchas gracias. Como una última pregunta que tiene que ver con lo último que acabas de mencionar, digamos, el derecho de los ciudadanos a poder vivir en sus países y desarrollarse mejor allí. Y para eso se necesita realmente desarrollarse y que a muchos países incluso que se los ayude a desarrollar, porque han sido expoliados, les han robado muchos recursos y no les han permitido desarrollar. Y por eso la migración. Y si vemos esto desde el aspecto ecológico, que es tan ilógico de que los países del norte, o sea, por la ecología en sí, por lo que se consume aquí, o sea, un ciudadano europeo o norteamericano o en las partes nórdicas consume muchísimo más energía que alguien que vive, qué sé yo, en los países tropicales, en los países, digamos, alrededor del centro de la Tierra. Eh, si es así, o sea, lo lógico que en un problema ecológico global como el que estamos viviendo también, es que la población se tendría que trasladar más bien hacia esos países, hacia los países del sur. Eso sería lo lógico desde la ecología, para disminuir digamos, las emisiones, para disminuir los consumos, pero en el mundo pasa lo contrario. Son de esos países donde, que porque no hay trabajo, porque no están desarrollados, migran hacia el norte y agrandan el problema ecológico, ¿no? Porque aumenta el consumo, más gente, más consumo. Eh, ¿Qué podrían hacer los países europeos como para revertir la migración? O sea, para que haya una migración hacia el sur y desarrollar estos países. ¿Cómo lo verían? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar, yo creo que no tenemos que decir a los países del sur cómo tienen que desarrollarse. Es decir, que no estamos aquí para dar lecciones a nadie, ¿eh? Y que eso tiene que ser muy claro porque eso es una actitud muy neocolonialista también. Lo que hemos también visto en los últimos años es que durante la crisis, por ejemplo, hay una parte de la juventud de Portugal que regresó a África.
y que regresó a África porque había a un momento en Angola, por ejemplo, más oportunidades a nivel de trabajo que había este momento en Portugal. Eso, bueno, eso no es mayoritario, pero sí existe en realidad entre los diferentes países. Y luego, pues el problema que veo yo es que hay dos problemas. Hay una parte de la gente, por ejemplo, en África, que vienen a Francia para hacer estudios y que luego no quieren regresar a su país porque, porque en realidad tienen menos oportunidades. Y eso tenemos que construirlo con los países africanos, también pagando la deuda neocolonial que tenemos con un parte de ellos. Lo digo porque acabamos en la Asamblea Nacional de votar con la propuesta del Partido Comunista Francés para que Francia pague la deuda a Haití, por ejemplo. Ustedes saben quizás que Haití tiene una doble deuda que cuando salió de la colonización con Francia tuvo que pagar una deuda suplementaria y que eso dañó a la economía del país hasta ahora. Y entonces, esa deuda tenemos que pagarla y tenemos que ayudar a Haití. Y también como los otros países. Yo creo que de manera muy simple, y eso existe ya en esos países africanos, por ejemplo, es que hay en las constituciones de esos países la cosa que una parte de los recursos de esos países tienen que quedarse en su país. Y yo creo que con eso, en primer lugar, que si nuestras multinacionales, al lado de explotar los recursos de esos países, pagan impuestos ahí o dan una parte de los recursos, que tienen que ser los recursos de los pueblos, pues yo creo que eso sería suficiente ya para desarrollar esos países. Eso y también el tráfico de dinero que hay entre las multinacionales, el dinero que sale de las multinaciones de África para regresar en los países, bueno, en los paraísos fiscales, no sé si se dice así en español, pero pues eso sería suficiente también para desarrollar África. Y eso hay un montón de informes sobre eso. Entonces, hay que respetar la ley y si respetamos el derecho internacional otra vez, pues sería un primer paso para desarrollar esos países y darle los medios de desarrollarse con su propia experiencia y que eligen su sistema político, social y su sistema económico, por supuesto. Pero eso no tiene que ser impulsado por el exterior. Lo que está pasando ahora con el FMI, con otras instituciones internacionales que dicen que van a dar dinero, van a dar, bueno, un crédito a esos países, pero en contra de reformas estructurales en esos países. Pues yo creo que sobre eso tenemos que acabar con esa lógica y tenemos que decir que quizás sí vamos a dar créditos a esos países, pero más para desarrollar los servicios públicos y desarrollar a la población local y dar más posibilidades también a nivel local. Pero no podemos elegir a la plaza de los pueblos. Eso no lo podemos hacer. Muy bien, para concluir, unas palabras finales y nos despedimos. Bueno, yo creo que he acabado ya, pero muchas gracias por este intercambio. Discúlpame por mi castellano, pero bueno, pero yo creo que el último palabra que puedo decir es que tenemos un pueblo en Francia que viene un gran autor que se llama Jean Jaurès, que dice poco internacionalismo te pone más lejos de la patria, pero mucho internacionalismo te pone más cerca de tu patria. Yo creo que necesitamos tener mucho más internacionalismo en los próximos tiempos, que eso es la única cosa que podemos hacer para garantizar la paz de los pueblos y el desarrollo mutual entre nosotros. Muchísimas gracias, sin olvidar que los acentos son muy lindos, sea de donde vengan, y el acento francés es bastante bonito. Agradecemos a nuestra invitada, Charlotte Bellavoine, por compartir sus tiempos y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y colaboradores en Europa y Ecuador. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de estos conversatorios. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós.
Gracias, adiós. Gracias.